Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Traumatismo Encefalocraniano, dirigido por nuestro ponente, el doctor Juan Bustamante Cuasaca, médico asistente del Servicio de Neurocirugía. Antes de iniciar, recordarles a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, doctor Bustamante. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy pase para el desarrollo del tema. Adelante. Muy buenos días a todos, colegas, licenciados, personal de salud, integrante del equipo del Ministerio de Salud. Agradezco a la organización del hospital, en manos de Telesalud, por haberme invitado a esta ponencia. Al mismo tiempo, algunas disculpas por el retraso por razones de fuerza mayor. El tema que vamos a revisar juntos, que es el objetivo de la telecapacitación, es sobre el traumatismo cráneoencefálico. Si bien abordar este tema es bastante ambicioso en una sola ponencia, he tratado de dirigirlo hacia objetivos concretos, ¿no? Dado que ese es el objetivo también de Telesalud, ¿no? Fortalecer las capacidades de todo el personal de salud en temas específicos. Entonces, en función de eso, vamos a desarrollar esta ponencia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos, entonces, de la telecapacitación? Todos tenemos competencias en el manejo, tanto inicial como último, definitivo, de acuerdo a la especialidad que tengamos y a nuestra ubicación dentro del equipo de salud, ¿no? Sin embargo, estas competencias de alguna manera no se pueden cristalizar si es que no tenemos un esfuerzo constante en actualizarnos en el manejo más actual, ¿no? O la evidencia más actual. Entonces, ese es el objetivo principal, ¿no? Fortalecer esas competencias a la fecha en que estamos, al 5 de junio del 2023. Para lograr esto, vamos a primero hacer una revisión general de la epidemiología, la fisiopatología y el tratamiento del TEC, sin ser muy específicos, pero en cuanto a lo que es necesario para poder tener claro cómo es que esto va a servirnos en el manejo del trauma cráneoencefálico, ¿no? También para lograr este objetivo principal es necesario sensibilizar sobre el impacto y la relevancia que tiene el manejo adecuado y oportuno del TEC. Si bien es cierto, nosotros como equipo de salud desarrollamos múltiples patologías, ¿no? Y escapo un poco de la parte de médico especialista. Hablo del colega de médico general que está en provincia y que sin embargo siempre va a estar muy atento a lo que es el manejo oportuno y la referencia también oportuna de un paciente con TEC, ¿no? Vamos a revisar también la evidencia actual sobre el manejo, específicamente sobre las medidas que sí están recomendadas para su uso, ¿no? Y de alguna manera, con las preguntas que probablemente van a ocurrir al final de la telecapacitación, podremos dilucidar algunas controversias sobre el diagnóstico y manejo inicial, sobre todo del TEC, ¿no? Finalmente, vamos a proponer un algoritmo de evaluación y de valoración sistémica y secuencial del TEC que nos permita no solamente detectar a tiempo al paciente con una lesión cráneoencefálica, sino también derivarlo de manera oportuna al nivel que corresponde, ¿no? Que es también el objetivo de la telecapacitación. Antes de eso, vamos a enfocar en la tabla de contenidos. Vamos a hablar primero del impacto y la relevancia, luego de la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo, cuáles son las medidas recomendadas a la evidencia actual. Voy a describir brevemente 3 casos de nuestro hospital que hemos manejado con éxito y que pueden ejemplificar muy bien cómo es que se puede actuar de manera multidisciplinaria y lograr un resultado favorable, ¿no? Y finalmente las conclusiones son las que vamos a llegar todos, ¿no? Con las preguntas. Hablar de traumatismo cráneoencefálico o de lesión cráneoencefálica nos obliga a hacer un poco de
de exploración lo más anterior posible. Y el trauma cráneoencefálico está directamente ligado al, a la humanidad, al origen de la humanidad, ¿no? El primer trauma cráneoencefálico ha tenido que aparecer junto con los primeros homínidos, ¿no? Y con la especie humana también. Históricamente, en el cuadro que ustedes ven a la izquierda, nos ubicamos temporalmente, ¿no? Pero la evidencia que se tiene más palpable del primer traumatismo cráneoencefálico se da en Tanzania hace más de 1.800.000 años, ¿no? Cuando se descubrió una fosamenta de un cráneo que probablemente haya sido impactado con las mandíbulas de un cocodrilo. Es indudable que el TEC va de la mano junto con la humanidad, y el desarrollo que ha tenido nos obliga siempre a tener en cuenta cuál debe ser el mejor manejo que podamos darle de acuerdo a nuestro momento en la historia, ¿no? Esta es una revisión más o menos actual, ¿no?, sobre el origen del neurotrauma, y nos habla precisamente cómo es que el neurotrauma de alguna manera es el que desarrolla o engloba las demás especialidades de la medicina, porque junto con él se empieza a desarrollar el arte de curar. La trepanopunción, ¿no?, como práctica quirúrgica más antigua dentro de todas las que se han desarrollado, forma parte de nuestra historia también, ¿no?, y de la prehistoria. Hablamos de osamentas en donde se habla de donde se evidencia trepanopunción desde el neolítico. Y sin embargo es en el antiguo Perú donde se ha desarrollado de manera más, más intensa, ¿no?, y se ha podido evidenciar también con todos los hallazgos esta práctica quirúrgica tan arraigada en el hombre, y sobre todo en el hombre pre-inca, ¿no?, en nuestros albores de la peruanidad. Se hablaba de que la trepanopunción como práctica religiosa lo que trataba era despertar a esos miembros esenciales de la tribu abriendo una puerta, ¿no?, como una práctica mágico-religiosa. Sin embargo, vamos a ver que con el desarrollo de las sociedades, esta práctica va a tener otra finalidad y va a llegar a la finalidad terapéutica. Otro evento histórico que también debemos conocer es que el documento histórico quirúrgico más antiguo es el papiro de Edwin. Ahí se habla y se desarrollan una serie de actividades quirúrgicas para determinadas enfermedades. Y por supuesto que el manejo del traumatismo cráneoencefálico no estaba ausente. De las 48 prácticas quirúrgicas que están descritas en este papiro, que data de más de 1.600 años antes de Cristo, 27 están relacionadas al manejo del trauma cráneoencefálico, con actividades quirúrgicas como la que hemos mencionado, la trepanopunción, ¿no? Vemos entonces de que este es un evento que está altamente desarrollado desde los albores de la humanidad, ¿no?, y su desarrollo constante. No es el objetivo final de la ponencia, pero yo les invito a que puedan seguir investigando todo lo que tenga que ver con la trepanopunción craneal, sobre todo porque nosotros somos uno de los países que históricamente tiene mayores antecedentes de esa práctica quirúrgica y que está estrechamente relacionada con nuestra actividad y nuestra historia. Por ejemplo, ¿no?, a raíz de las investigaciones de Broca, ¿no?, por los hallazgos que se hicieron de los primeros osamentos, se empezó a desarrollar a nivel de Europa y de Estados Unidos toda una investigación en torno a esta práctica religiosa. Y se ha definido que uno de los lugares, aparte de África y el sudeste de Asia, donde más desarrollo ha tenido esta práctica ha sido en la época pre-inca, ¿no? Y luego, en la época incaica, también ha tenido un desarrollo fundamental, pasando a ser un manejo terapéutico para otro tipo de enfermedades, no necesariamente relacionadas con el texto, ¿no? Pero enfocándonos nuevamente en nuestra ponencia, vamos a ver que históricamente es con el desarrollo de las guerras de conquista en el Imperio Incaico donde se empieza a aumentar la incidencia de casos de traumatismo cráneoencefálico por el contacto físico a través de instrumentos de guerra como la macana. Estos elementos contundentes son los que han dejado huella en los cráneos que han sido encontrados,
y que también han sido evidenciados con pruebas de trepanopunción y que han sobrevivido de manera relativa entre 72 horas hasta 7 días luego de la práctica quirúrgica, ¿no? Entonces, en nuestro país el traumatismo cráneoencefálico está totalmente evidenciado en nuestras prácticas. ¿Cuál es el impacto del conocimiento del trauma cráneoencefálico y cuál es su relevancia? En el año 2018, Diwan estimó la incidencia global del trauma cráneoencefálico. Él le otorgó una cifra más o menos de 69 millones de personas que sufrían anualmente un trauma cráneoencefálico. Para llegar a esta cifra hizo todo un análisis estadístico demostrado y comprobado, y al año 2022 se ha actualizado esta cifra y se estima que muy probablemente estemos por encima de los 70 millones de personas que sufren un trauma cráneoencefálico cada año a nivel global. Como vemos, es una cifra bastante elevada. Solamente por eso merece nuestra atención el manejo que se va a hacer de acuerdo a la gravedad de la lesión. Es obligación del personal de salud reconocer en el impacto que tiene, ¿no? De estos 70 millones de casos, más o menos aproximadamente el 80% tiene una correlación de leve a moderada y un 20% tiene un grado de severidad que merece la atención ya a niveles pre- y hospitalarios, ¿no? En otro artículo de revisión del año 2016 ya definió Diwan al traumatismo cráneoencefálico como una epidemia silenciosa. Para llegarle a categorizar de esta manera a esta entidad, hablaba en ese entonces de que la incidencia estaba casi en 2.000 casos por cada 100.000 personas, ¿no? Y aparecían entre 500 y 809 casos anuales. Sin embargo, estas cifras eran dispares de acuerdo al lugar de procedencia, ¿no? Se podría hablar que la prevalencia en China era el 1% y en lugares, por ejemplo, como en Latinoamérica, en México y Venezuela, llegaba hasta el 15%. Con esto que queríamos dar a entender de que hay factores adicionales que nos explican por qué la prevalencia es variable, ¿no? Y tienen que ver los factores etiopatogénicos del trauma cráneoencefálico como las causas que lo determinan. Otra consideración importante para considerarla como epidemia silenciosa es que es una causa importante de mortalidad y morbilidad, sobre todo en personas jóvenes. En general se habla de un intervalo entre 24 a 55, 60 años de incidencia alta del TEC, y es justamente esta etapa o este grupo etario el que desarrolla mayor actividad económica. Por lo tanto, cualquier afectación consecuentemente va a traer morbilidad alta y carga de enfermedad en la persona y en la familia, ¿no? Las discapacidades del superviviente también van a tener un alto impacto entonces. Y ya está claro que la esperanza de vida de un paciente que ha sufrido trauma cráneoencefálico es inferior a la de una persona que no lo ha sufrido, ¿no? Muy aparte de esto, los sistemas de salud ya tienen una carga aumentada en los costos directos e indirectos del manejo del TEC. De ahí la importancia en el desarrollo de todas las investigaciones para determinar cuáles son las medidas más costo efectivas. Para definir la epidemiología global del TEC, Iacarino el año 2018 nos hablaba que más o menos de la cifra que hemos manejado, entre 69 y 70 millones, 5,5 millones a 6 millones sufren TEC grave, ¿no? Con un valor de 73 casos por cada 100.000 habitantes. De estos, el 90% representaba una localización en lugares de países de ingresos bajos o medios, ¿sí? Básicamente África y el sudeste asiático, y algunas partes de Latinoamérica. Por lo tanto, se habla que el TEC es una causa principal entre 1/3 y la mitad de todos los traumatismos y representa la mayor gravedad de los traumatismos en general, ¿no? Vemos entonces que la proporcionalidad del TEC en cuanto a los demás traumatismos también de por sí ya es razón suficiente para optimizar nuestro manejo, ¿no? En el momento y en el lugar que nos corresponde. En el Perú, la epidemiología no es muy diferente a la mundial.
continúa siendo nuestra principal causa los accidentes de tránsito, ¿no? A esto se ha sumado un aumento en los índices de violencia, ¿no? Ya pasamos por una etapa de violencia política y de tipo terrorista, pero sin embargo todavía hay violencia que incluso en los últimos tiempos, por razones de otro tipo, se ha incrementado. En población mayor y en población adulta también, las caídas ocupan un tercer lugar, ¿no? No obstante, en cuanto a la primera causa, que es los accidentes de tránsito, la Defensoría del Pueblo elaboró este año un análisis sobre la elevación de estos casos, a pesar de haber habido medidas de restricción luego de la pandemia, ¿no? Significaría que no se están combatiendo las causas básicas que facilitan el desarrollo de accidentes de tránsito y, consecuentemente, su primera causa. Dentro de todos los traumatismos, el trauma craneoencefálico es el que ocupa el primer lugar, ¿no? Y como vemos en el gráfico, a pesar de que ha habido una caída el año 2020, está ahí nuevamente retomando su progresión a valores altos, ¿no? Como el que alcanzó en el 2019. Eso también merece nuestra atención. Finalmente, para englobar el impacto y la relevancia del manejo del TEC, de estos casos nuevos que aparecen cada año, se estima que 2 millones de personas fallecen a nivel global. Esto representa una carga significativa de la enfermedad y al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre qué podemos hacer para evitar que esta cantidad de muertes no sea tan elevada, disminuya o sea, en todo caso, menos significativa. Bueno, vamos a tocar ya el tema de la telecapacitación. Yo creo que con esta parte ya hemos enfocado más o menos el impacto y la relevancia del TEC. Vamos a ir a temas puntuales porque el objetivo, como les dije, es tratar de elaborar de alguna manera un algoritmo de manejo sobre el manejo inicial y dar paso a las preguntas para poder, de alguna manera, clarificar, ¿no?, algunas controversias que puedan haber. Definiciones necesarias, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico es básicamente un intercambio brusco de energía mecánica, ¿no? Para lo cual debe haber una fuerza externa que tiene como resultado una alteración, o que va a tener como resultado una alteración a nivel anatómico o funcional en el encéfalo o en sus envolturas. Esto puede ocurrir de forma precoz o de forma tardía, y puede estar de forma permanente o también transitoria. Esta definición es una definición algo operativa. Hay muchas definiciones de trauma craneoencefálico, pero esta es la que mejor se ajusta a los objetivos de nuestra telecapacitación. Para esto debemos entender de que deben haber algunos síntomas que nosotros nos hagan sospechar de que un paciente está sufriendo un trauma craneoencefálico, ¿no? Es decir, debe existir compromiso de conciencia. En algunos casos se evidencia la amnesia postraumática. Hay presencia de síntomas de síndrome vertiginoso, como mareos, por supuesto. La presencia de cefalea, que puede ser incluso progresiva. Y otros síntomas adicionales, ¿no?, como la palidez, por ejemplo, en lactantes. ¿Cuál es la clasificación del TEC en general? Podemos hablar de muchas clasificaciones, pero básicamente las clasificaciones que se manejan son las destinadas a cuál es la lesión que produce dentro de la caja. Y cuando mencionamos caja nos mencionamos a la cavidad craneal. Por lo tanto, se habla de un trauma abierto o un trauma cerrado, ¿no?, con lesiones que no se evidencian externamente, pero están evidenciadas por otras ayudas diagnósticas como la tomografía. Por lo tanto, se puede hablar también de TECs con fractura de base o sin fractura en bóveda, y con TECs con lesiones difusas o lesiones locales. Estas clasificaciones son importantes, pero sin embargo no cobran tanta importancia como la que se ha logrado a partir del uso de una escala neurológica de valoración que es de uso impostergable, ¿no?, en el manejo del TEC. Hablo de la escala de Glasgow. Esta nos clasifica al traumatismo en grados leve, moderado y severo, de acuerdo a la puntuación alcanzada, ¿no? La mayoría de traumatismos, como habíamos visto en las láminas anteriores,
obedecen a traumas craneoencefálicos de leves a moderados, es decir, traumas que no van a representar en el momento mayor compromiso neurológico en el paciente. Y el trauma severo, con un grado menos de 9, es el que reporta el mayor índice de mortalidad. Este esquema más o menos representa gráficamente mejor lo que habíamos mencionado en la otra lámina, y podemos hablar de un trauma cerrado a la derecha y un trauma abierto a la izquierda. Los traumas abiertos casi siempre van a producir lesiones evidentes, como fracturas deprimidas, a veces exposición de tejidos, ¿no? Inclusive de masa encefálica, por el ingreso de una solución de continuidad, formaciones de neumoencéfalo. Y los traumas cerrados, donde aparentemente no se evidencia nada en un paciente, pero con evidencia de imagen, como una tomografía, van a ir desde la formación de lesiones ocupantes o masas ocupantes, como los hematomas epidurales o subdurales, ¿no? Lesiones de contusión, como las contusiones hemorrágicas, y lesiones posteriores, como lesiones de encefalomalacia por las lesiones producidas anteriormente, ¿no? Las causas del TEC son las mismas que hemos mencionado. Esta es una manera en la que también podemos entender de qué manera podemos enfocar el manejo inicial del paciente. Cuando generalmente reconocemos que el TEC ha sido producido por un accidente de tránsito y este ha sido de moderada a alta energía, el nivel de sospecha de que hay una lesión intracraneal sin necesidad de evidenciar que haya una lesión externa es altísimo. Si el paciente ha tenido caída, el nivel de sospecha no es bajo, se mantiene todavía, pero es menor. Y en las otras causas, siempre es necesaria una valoración oportuna para determinar qué ayuda diagnóstica es la más necesaria en el momento, ¿no? Bueno, esta es la clasificación, volviendo a la clasificación del TEC de acuerdo a la escala neurológica del Glasgow, vemos de que ya existen parámetros más o menos definidos en cuanto al tiempo de duración de la pérdida de conciencia, ¿no? Se habla que un trauma leve, con un Glasgow hasta 13, esta pérdida de conciencia no puede sobrepasar los 30 minutos. Cuando este supera los 30 minutos pero no llega al día, se habla de un trauma moderado. Y cuando es superior al trauma a 24 horas, generalmente se asocia con traumas severos, ¿no? Las imágenes pueden ir desde normales a normales y va a depender de la valoración fundamentalmente clínica al ingreso. ¿Cuál es el método de referencia de evaluación de la gravedad inicial del TEC? Definitivamente lo que habíamos mencionado, la valoración neurológica a través de la escuela de coma de Glasgow. Acá nos vamos a detener un poco porque esto es necesario, ¿no? El Glasgow tal vez sea el parámetro inicial de valoración más importante en el manejo de todo paciente con traumatismo cráneoencefálico. Un dato valioso que debe estar siempre en la referencia, que debe estar en las evoluciones del paciente, que debe formar parte de la información que se tiene antes de cualquier intervención, sea intensiva, de medicina intensiva o quirúrgica, y posteriormente también. Es relativamente de aplicación fácil en cuanto al uso. Y cuanto más familiarizados estemos en el uso de esta escala de valoración, más rápida va a ser, ¿no? Valora prácticamente 3 parámetros, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Como ustedes ya saben, un paciente que no tiene respuesta a ninguno de los estímulos siempre va a tener Glasgow de 3, no hay Glasgow menos de 3, ¿no? Y la respuesta motora es la que nos va a determinar finalmente, dentro de los 3 parámetros, el mayor índice de pronóstico de severidad. Bueno, en pacientes que no son adultos, en pacientes pediátricos, hay una escala de valoración de Glasgow especial para ellos. Difiere un poco en cuanto a que esta está más dirigida al grado de desarrollo y a las respuestas de otro tipo que tienen los lactantes, pero básicamente enfoca más o menos el mismo parámetro de orientación, ¿no? Deberíamos entonces tener una valoración propia para niños. ¿Cuál es la clasificación imagenológica? Junto con el Glasgow,
también hay una escala de valoración imagenológica que ha cobrado mucha importancia a lo largo de los años, desde los años 90, ¿no? Es la escala de Marshall. Marshall fue un neurocirujano que encontró que había una asociación entre las imágenes y la severidad del trauma en cuanto al pronóstico de vida. Básicamente son 6 escalas, ¿no? O mejor dicho, 6 graduaciones, 6 tipos, y se miden por parámetros imagenológicos, que son la presencia o no de cisternas basales, la desviación o no de línea media, ¿no? La presencia de lesiones ocupantes en cuanto a volumen mayores o menores de 25 centímetros cúbicos, ¿no? Que pueden medirse por tomografía. Junto con el Marshall, también se desarrolló otra escala de valoración recientemente, que es la escala de Rotterdam, que de alguna manera simplifica un poco la aplicación, pero también orienta la valoración imagenológica en el mismo sentido. Nos habla de cisternas basales, de desviación de línea media, de ausencia o presencia de hematoma epidural en específico y de hemorragia subaracnoidea o intraventricular. ¿Por qué menciono el Rotterdam? Porque en algunos artículos se dice que el Rotterdam podría tener por su mejor aplicabilidad, un mejor uso. Sin embargo, por ejemplo, en un último estudio que se ha hecho para comparar ambos, en un estudio preciso en México, no se encontraron diferencias significativas en su aplicación. Y sin embargo, el Marshall, por la cantidad de uso que tiene un plus adicional frente al Rotterdam. Sin ser superior, es de una aplicabilidad mayor y tal vez con el tiempo lo desplace en el sentido del uso, no en el sentido de su aplicabilidad, ¿no? A partir de eso, aprovechamos esta información teórica o esta revisión teórica para saber a quién debo solicitar tomografía. En esto también ha habido mucha discusión en la literatura. Incluso hay criterios específicos, los criterios de Canadá, de Nueva Orleans, los del CDC de Estados Unidos y el criterio de Nexus. Todos estos básicamente tratan de enfocar estos parámetros que vamos a presentar. Cuando se tiene un paciente adulto en urgencia con un TEC, digamos, leve, entre 14 o 15, lo que primero tenemos que definir es si ha habido pérdida o no de conciencia. Ponemos este caso porque en un paciente con TEC grave o un paciente con TEC moderado, casi siempre la duda de pedir o no tomografía no existe, ¿no? Siempre se pide tomografía. La duda es acá. Entonces, si es que no ha habido pérdida de conciencia, se tiene que indagar si es que ha habido algún síntoma que nos haga sospechar de que sí puede haber una lesión intracraneal. ¿Cuál es? La cefalea de intensidad severa, una edad por lo menos mayor de 65 años, signos externos evidentes de fractura en base de cráneo, signos semiológicos, ¿no? Como los signos de Batten o de Mapache, inclusive signos evidentes como la leucorrea o pérdida de líquido cefalorraquídeo, antecedentes de coagulopatía. Este dato es importante. Siempre se debe hacer el análisis lo más rápido posible, pero lo más completa también. Pacientes con coagulopatía forman parte de una variable importante a valorar si es que decidimos que vamos a tomar la tomografía de este paciente. Y si es que en cuanto a los antecedentes ha habido mecanismos peligrosos como accidentes de tránsito, caídas precipitosas, ¿no? Si hay alguno de estos casos positivos, hay sospecha y por lo tanto debería tomarse tomografía. Si no hay ninguna de estas sospechas, debe seguir valorándose al paciente por lo menos en un periodo de 2 o 4 horas y determinar si es que ha habido o no, corroborando estos datos, presencia de otros signos que nos hagan sospechar lo mismo, ¿no? Y de otra parte, lo evidente. Cuando el Glasgow está cayendo, cuando hay déficit neurológico, antecedentes de coagulopatía y persistencia de clínica de hipertensión endocrinal ya evidente, ¿no? Cefalea, náuseas y vómitos. Bueno, vamos a tratar de ser más rápidos, creo que estamos con el tiempo un poco limitado. Vamos a mencionar lo más importante respecto a fisiopatología. El flujo sanguíneo cerebral, antes, como revisión general, siempre va a estar determinado por diversos parámetros, entre todos los más importantes, la parte hemodinámica y la presión de CO2. Sin embargo, eso va a tener un límite, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral, como sabemos, debe tener un valor óptimo entre 50 a 100 mililitros. Por debajo de estos empieza a tener incidencia la toxicidad a nivel celular, inclusive la isquemia, ¿no?
Frente a eso, la resistencia vascular de todo el cerebro a, va a ponerse presente, pero en un límite, ¿no? Yendo de la vasodilatación a la vasoconstricción de acuerdo a los valores que ustedes ven en el gráfico. Sin embargo, cuando esto está influenciando de manera muy alterada, vemos que la presión de CO2, que es un potente vasodilatador, va a ir incrementándose poco a poco, y en el TEC este deterioro de vasorreactividad es evidente. Se va a recuperar momentáneamente, pero luego nuevamente deteriora, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a las capacidades, para eso sabemos que hay una doctrina en neurocirugía que es la doctrina de Monro. Todos los compartimentos están determinados por volúmenes más o menos conocidos. Y cualquier alteración producida por alguna lesión que esté ocupando espacio dentro del cráneo va a desencadenar procesos de autorregulación y de alguna manera de compliance, pero que van a tener un límite. Se habla de 3 fases, de alta, moderada y de baja compliance, fuera de la cual ya no hay mecanismos de autorregulación para la presión intracraneal. Y por lo tanto, los fenómenos también de vasodilatación y vasoconstricción se van a perder. Por eso se habla que hay una zona o un intervalo entre 50 y 150 milímetros de mercurio de zona de autorregulación cerebral, fuera del cual o van a haber estados patológicos de edema o estados de isquemia. Esta es la doctrina de Monro-Kelly que la mayoría conocemos y por la cual sabemos que dentro del cráneo, que es una cavidad cerrada, cualquier lesión que ocupe espacio va a provocar alteración de estos compartimentos para compensar de alguna manera esta expansión y evitar el sufrimiento parenquimal. Obviamente los primeros volúmenes en alterarse van a ser el líquido cefalorraquídeo, luego el volumen vascular, primero el venoso, luego el arterial y finalmente el cerebral, ¿no? Ese esquema también lo habrán conocido. Básicamente lo usan para determinar de qué manera tanto el líquido cefalorraquídeo como el sistema venoso trata de equilibrar y compensar los aumentos de la presión intracraneal. ¿Cuáles son las alteraciones hemodinámicas en el TEC? Básicamente son las siguientes. Primero, un estado de hipoxia que va a determinar disminución del aporte de oxígeno, y esto es una perfusión, hipoperfusión cerebral de inicio que puede llegar a vasoespasmo, con un periodo de recuperación que si no es atendido básicamente en un nivel ya hospitalario puede no ser suficiente, ¿no? Esta hipoxia más o menos se genera entre las 6 a 12 horas post-TEC. Y generalmente hasta en el 13% de pacientes puede llegar hasta niveles isquémicos. Como mencionábamos, hay un desacoplamiento entre el aporte de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral. Estas condiciones de oxígeno van a ser determinadas compensatoriamente por la presión de CO2, ¿no? Pero también van a tener un límite. Por eso se habla de un estado de isquemia irreversible, infarto cerebral, cuando se sobrepasa este estado de autorregulación. El objetivo entonces en este primer momento sería prevenir la isquemia. ¿Cómo? Corrigiendo la anemia, la hipotensión, la hipoxemia y la hipocapnia, que son los objetivos principales de la parte prehospitalaria. El segundo momento es la perfusión o hipoperfusión relativa. Esto es menos frecuente, generalmente ya pasa pasadas las 24 horas. El flujo sanguíneo aumenta, la hiperemia cerebral, y eso también aumenta el edema cerebral y consecuentemente la presión intracraneal. Se generan metabolitos y vasodilatadores como el ácido láctico que van a producir mayor noxa intracelular, ¿no? Y la terapia está dirigida, por lo tanto, a disminuir este volumen sanguíneo cerebral con soluciones hiperosmolares generalmente. La tercera etapa o tercera fase es el vasoespasmo, que es posterior a la fase hiperémica y puede durar hasta 14 días después de la incuria. Esto es importante de reconocer. Generalmente es por mala perfusión o por caída del flujo sanguíneo cerebral y va unido a una baja incidencia en una población pediátrica, más generalmente en adultos. Finalmente, la parte de recuperación. Esto más dirigido a TECs moderados o TECs leves, pero esta más o menos comienza en general entre la segunda y tercera semana de producido el trauma. ¿De qué manera el cerebro lo autorregula? Primero, modificando la resistencia vascular, con los fenómenos que antes habíamos mencionado, tanto vasoconstricción como vasodilatación. Para esto se requiere el intervalo que manejamos, entre 50 y 150 en adultos,
Y sobre o bajo estos valores ya sabemos lo que puede suceder, ¿no? El edema cerebral en las primeras 48 horas es de tipo vasogénico, por aumento de la presión hidrostática del endotelio vascular. Hay un desplazamiento de iones, tanto de sodio como de potasio, que aumenta o dificulta el paso, el paso del agua y la formación del edema. Después está el edema citotóxico, que es más responsable de un fallo en el sistema de transportes de ATP y va unido a lo que se conoce como muerte celular. Esta parte no es modificable de manera terapéutica. Frente a esto está la parte osmolar, ¿no? Debido a este aumento inicial de la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo, se puede producir hidrocefalia en las primeras 24 o 48 horas posteriores. En este esquema, bueno, no aparece la referencia, trata más o menos de englobar cuáles son los principales mecanismos que producen la injuria cerebral. Al lado derecho vemos que el principal mecanismo es la isquemia, ¿no? Y habíamos mencionado que es por una alteración de los iones de sodio, potasio, pero también de calcio. Formación de radicales libres que aumentan la toxicidad cerebral. Esto genera un ambiente de neurotoxicidad, ¿no? Altera las otras estructuras cerebrales de soporte para el cerebro, como son los estrocitos, y de manera indirecta genera un aumento en la presión intracraneal. Junto con esto está la lesión axonal, que es importante también de reconocer a este nivel. Es generalmente basado por aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, disregulación vascular, edema vasogénico. Esto genera fenómenos de inflamación y regeneración que completan el círculo. En un traumatismo, entonces, vamos a reconocer fenómenos de hipoxia, de lisis celular, pero también de hipercarbia o aumento de CO2. Eso va a generar lo que habíamos mencionado al inicio, formación de radicales, estados acidóticos, formación de edema, alteración del calcio y liberación del glutamato, que es la parte más tóxica que puede haber en el inicio del TEC, ¿no? El CO2, si no es autorregulado a tiempo, puede disminuir el flujo cerebral y también aumentar la presión intracraneal. Finalmente, todos estos fenómenos desencadenan en muerte cerebral. Ese esquema, bueno, no sé, no ha salido a la referencia, es de un artículo también de este año, nos habla de estas alteraciones, no son el objetivo de la telecapacitación, pero es bueno que se desconozcan, ¿no? Y la formación de este estado que es el glutamato, ¿no? Este estado es el que más toxicidad va a traer a la patología. Bueno, ya conocemos las causas. Finalmente, entonces, los fenómenos de injuria o de trauma craneoencefálicos van a tener una explicación fisiopatológica en las alteraciones celulares y en las alteraciones de los mecanismos compensatorios metabólicos, ¿no? Esto puede ser desencadenado por las causas que hemos visto, pero si el trauma es penetrante, el inicio es mucho más rápido. Si los fenómenos son de aceleración y desaceleración, los fenómenos de alteración axonal son más incidentes. Y si son de traumas pesados, con golpes o contusiones, generalmente son la alteración que hemos mencionado al inicio. Por lo tanto, en TEC hablamos de lesiones primarias y de lesiones secundarias. Las lesiones primarias son lesiones que se producen junto con el TEC, que no se pueden modificar. Generalmente condicionadas por cosas evidentes como las fracturas, las laceraciones, y pueden desencadenar, si estos procesos metabólicos y citológicos no son corregidos, alteraciones secundarias en el tiempo, que son las que generan mayor mortalidad. Formación de lesiones ocupantes como los hematomas, desregulación que va a edema cerebral, aumento de la presión intracraneal y lesiones hipóxico-isquémicas. Entonces, la lesión primaria va a actuar directamente en el parénquima y va a provocar una zona de penumbra imposible ya de revertir. Sí de reconocer, pero imposible de revertir. En cambio, la secundaria va a producir eventos intracerebrales y extracerebrales que son potencialmente manejables. Por lo tanto, se habla de un daño neuronal inicial y de alteraciones anatómicas y celulares que se perpetúan junto con la injuria secundaria si esta no es manejada.
Hablamos entonces en la lesión secundaria de una disrupción de la microvasculatura, de una ruptura de la barrera hematoencefálica y una proliferación de astrocitos como elementos más importantes de la lesión. Acá hablamos de la captación reversa del glutamato. Esto va a originar despolarización neuronal, mecanismos en cascada moleculares que van a hacer disfunción y desconexión neuronal tardía. El glutamato activa los receptores de NMDA y AMPA e influyen en el movimiento de calcio. El calcio va a producir excitotoxicidad, ¿no? Mayor estrés oxidativo y disfunción mitocondrial, con carga en los mecanismos de generación de energía. Entonces, la injuria secundaria se caracteriza por eventos isquémicos y eventos intracraneales. Los sistémicos ya los hemos reconocido, la hipotensión, la hipoxia. Los intracraneales, las alteraciones en el flujo, en el metabolismo cerebral, en el volumen y en la respuesta inflamatoria. Como todo trauma, hay una respuesta inflamatoria alterada. Y estados de isquemia que van al edema cerebral y a la isquemia también, y juntos a la hipertensión, al aumento de la presión intracraniana o la hipertensión intracraniana franca. Diagnóstico. Y ahora sí vamos a la parte que nos han convocado. El manejo del TEC no puede ser diferente al manejo de cualquier otro traumatismo y al mismo tiempo tiene que ser el mejor manejo. No se puede dejar de realizar el ABC-DE, y tampoco se puede dejar tener la información importante y precisa en el momento. El examen neurológico guiado por la valoración del Glasgow y por la valoración pupilar es lo más importante e infaltable en el manejo inicial, y la clasificación de la severidad. Si se puede desarrollar estas cuatro cosas, probablemente el paciente sea derivado oportunamente al nivel de atención que le corresponde y no tenga una patología altamente sospechosa de lesión y no estar en el lugar adecuado, o tener una lesión leve o moderada y estar sobresaturando de repente nuestros niveles de atención, ¿no? Para esto se habla de un manejo prehospitalario donde debe haber primero una reanimación adecuada, una estabilización, ¿no? Y una información detallada de la historia clínica que nos ayude a clasificar la severidad del trauma. Por lo tanto, en el manejo prehospitalario, lo que se tiene que prevenir y manejar básicamente son dos cosas: la hipotensión y la hipoxia. Son los objetivos en el prehospitalario. El BTI, el Broad Trauma Foundation, publicó este año unas líneas de manejo prehospitalario. Es bueno revisar, pero que no difieren mucho en cuanto a los objetivos que hemos mencionado en la lámina anterior. Con esto, ¿qué quiero decirles? De que esto está en constante investigación. Las recomendaciones son las que la evidencia apoya, y que si es que hubiera alguna alteración, esta tiene que ser fácilmente reconocida en las actualizaciones que hacemos para poder evitar conductas que no son apropiadas, ¿no? Entonces, en esta guía nos habla el oportuno llamado, ¿no? Las principales acciones en el momento, la acción efectiva del que provee la atención prehospitalaria, de la estabilización y del adecuado transporte como objetivos principales. No ha variado mucho. Y finalmente pone un fluxograma en el que nos habla básicamente de cómo debe ser el manejo tanto de la hipotensión como de la hipoxia en su prevención, ¿no? El manejo hospitalario. En el manejo hospitalario básicamente debe haber monitorización adecuada, medidas generales y medidas específicas, de acuerdo a la severidad del trauma, ¿no? Pero si se ha llegado a nivel hospitalario, por lo menos el TEC es moderado, con alta sospecha de tener lesión quirúrgica, ¿no? Bueno, me parece que en casi todos los hospitales, todo paciente que ingresa con historia o antecedente de TEC siempre ingresa para evaluación de inicio de neurocirugía, ¿no? Pero acá quiero detenerme porque el manejo del TEC es multidisciplinario. Muchas veces nosotros definimos la conducta quirúrgica al inicio, pero eso no significa que el paciente deje de tener manejo. Generalmente nosotros también asumimos el tratamiento médico, ¿no? Pero lo ideal es que sea siempre apoyado con las otras especialidades como la medicina de emergencia y la medicina intensiva. Porque la monitorización, las medidas generales y de corrección y las medidas específicas para poder actuar en el estado fisiopatológico del TEC lo da justamente la medicina intensiva, ¿no? Y de emergencia. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del manejo hospitalario? La monitorización. Primero, de la presión intracraneana.
La elección, lo sabemos, de forma ideal es a través de un sensor de presión intracraneana, pero también lo podemos hacer de manera indirecta a través de todas las monitorizaciones, tanto de la vía central, de la línea arterial para el estado hemodinámico, del CO2 a través del capnógrafo, y la parte clínica, que es la más importante, que es en la medición pupilar seriada, ¿no? Tratemos de enfocar esto junto con la imagen, porque difícilmente nosotros iniciamos un manejo potencialmente quirúrgico o de medicina intensiva si no tenemos imagen. Entonces, cuando sabemos que el paciente ha tenido una lesión primaria y que puede tener o desarrollar una lesión secundaria, y vemos, evidenciamos en la imagen que tenemos una lesión como una lesión ocupante de espacio, ¿no? O una lesión extraaxial, enfocamos mejor la parte tanto de imagen como la parte de fisiopatológica, ¿no? En el cuadro de la derecha ustedes verán que nuevamente las lesiones primarias son inevitables, ya conocemos los mecanismos directos, ¿no? E indirectos, y en las secundarias hablamos básicamente de tres: las herniaciones como estado más severo, los estados edematosos y las lesiones isquémicas. Generalmente estas lesiones son las que son en frecuencia las más manejadas, ¿no? Pero las otras también merecen nuestra atención. Dentro de todos, uno de los más frecuentes es el hematoma epidural, ¿no? Que vemos en la imagen inferior. Vamos a desglosarlo en otra imagen posterior. Las fracturas también forman parte de las lesiones primarias. Y de acuerdo a su composición y asociación con otro tipo de fracturas, a veces en macizo facial, ¿no? Que es necesario evaluar, pueden determinar conductas incluso de manejo simultáneo si el TEC es moderado o el TEC es leve, ¿no? Y los mecanismos indirectos, como las contusiones encefálicas, que es lo que habíamos mencionado, se obedecen más a fenómenos de golpe y de contragolpe, ¿no? Afectan zonas generalmente frontales, parietales y de afectación general córtico-subcortical, ¿no? Asociadas más a edema vasogénico y evidentes casi siempre luego de las 24 o 48 horas. Generalmente se deben a mecanismos de aceleración y desaceleración lineal y como contraparte los hematomas más a fenómenos de desaceleración rotacional, ¿no? El hematoma subdural, que ya hemos visto también, el hematoma subdural agudo, ¿no? El hematoma subdural traumático, que están asociados a fenómenos más de aceleración y desaceleración solamente lineal. El hemoventrículo también es reconocido en los TECs moderados a severos, ¿no? Generalmente esos también pueden derivar como complicaciones en hidrocefalias postraumáticas. Y los fenómenos de aceleración y desaceleración rotacional como la lesión axonal difusa, que imagenológicamente solamente pueden visualizarse a través de resonancia, ¿no? Pero que clínicamente y con el manejo inicial de medicina intensiva tienen unas características propias que no son las del TEC convencional, ¿no? Y que finalmente con la imagen de resonancia se pueden confirmar. Las lesiones secundarias, que son las potencialmente evitables, hablamos de las herniaciones a través de colapsos o zonas de desviación por agujeros naturales a través de estas lesiones que van ocupando más espacio, ¿no? Y que pueden traer complicaciones incluso vasculares. En la hernia sufracina, por ejemplo, una complicación frecuente es el infarto de la cerebral anterior, ¿no? Y en la hernia uncal o transtentorial, la complicación es el infarto de la arteria cerebral posterior. También hay herniaciones transtentoriales y herniaciones ascendentes, ¿no? Que se ven por imagen con borramiento total de cisternas y abombamiento del mesencéfalo. Ya son estados finales. El edema cerebral, ¿no? Vasogénico al inicio, citotóxico luego, ¿no? Vemos una hipodensidad en toda la tomografía, una pérdida de la diferenciación, borramiento de los surcos, compresión de las cisternas, ¿no? En algunos todavía aparecen partes del tronco y en otros no. Y las lesiones isquémicas, ¿no? Que generalmente son efectos de masa, fenómenos de vasoespasmo, de disección vascular. ¿Cuáles son los parámetros más importantes para la valoración del TEC como pronóstico? Ya hablamos de la respuesta
clínica la valoración neurológica del Glasgow, básicamente la motora y la pupilar, ¿no? El otro parámetro es la edad del paciente. Generalmente un paciente de edad adulto joven o adolescente tiene una mejor respuesta, ¿no? Y en los niños su respuesta es mucho mayor, mucho mejor al trauma, ¿no? Como contraparte, los adultos maduros o los adultos mayores tienen un pronóstico solamente por la edad menos favorable. Frente a estos está la escala imagenológica de Marshall que les había mencionado. Esto cobra real importancia porque es nuestra principal ayuda de apoyo diagnóstico. Nuestra valoración es básicamente clínica y neurológica al inicio. Podemos determinar con alta probabilidad de que el tipo de traumatismo que tenemos, pero lo evidenciamos con la tomografía. Y para eso recurrimos al Marshall. Nos habla básicamente de la obliteración de las cisternas, el desplazamiento de línea media y la compresión o por lesiones focales, sean estas evacuables o no evacuables en tamaño. Esta valoración es propia de la especialidad, pero es bueno que lo sepan los colegas médicos porque a veces sí, antes de poder referir a un paciente se puede acceder a una tomografía, ¿no? Y si vemos que tenemos un Marshall 3, un Marshall 4 es potencialmente quirúrgico, debería referirse, bueno, me estoy adelantando un poco, al lugar más cercano para el manejo quirúrgico, no esperar llegar hasta Lima, porque esos pacientes no van a soportar más traslados. Bueno, eso es para más o menos enfocar el grado de lesiones de TEX y su correlación con los síntomas que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El tratamiento médico de inicio. En el primer nivel, a nivel hospitalario, básicamente es actuar sobre toda la fisiopatología que ya conocemos del TEC. Para esto tenemos que disminuir los estados de consumo energético, disminuir la profundidad, aumentar la profundidad de la sedación y la analgesia. Si es que hay necesidad, se puede recurrir a sistemas de drenaje, usar relajantes musculares. Cuando haya inicios de edema cerebral, iniciar la terapia hiperosmolar. Aquí no hay evidencia mucha de una preponderancia a favor de la solución hipertónica o el manitol, pero en las últimas guías se da una preponderancia más a la solución hipertónica, ¿no? Esto con el objetivo de lograr que la presión intracraneana no supere los 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y siempre considerar la posibilidad de tener una nueva imagen tomográfica que pueda valorar de qué manera la presión intracraneana o el edema cerebral está siendo remitido con nuestro manejo médico. Como medidas de segundo nivel, la hiperventilación intensa, que ya mencionamos cómo es que se desarrolla, y en algunos casos la necesidad de coma barbitúrico, y cuando ha fracasado de alguna manera todas estas medidas, el uso de craneotomía descompresiva con duroplastía. Entonces, resumiendo, las medidas de primer nivel son para favorecer el retorno venoso, la cabecera a 30 grados, disminuir el consumo metabólico cerebral, la analgesia, mejorar la oxigenación cerebral, disminuir el edema cerebral con las soluciones hiperosmolares, evitar los episodios convulsivos con la profilaxis anticonvulsiva y repetir la tomografía casi siempre para valorar todo. Como segundo nivel, la hiperventilación intensa, la hipotermia moderada, el coma barbitúrico y la craneotomía descompresiva como medida quirúrgica de último nivel. Bueno, quirúrgicamente nosotros tenemos indicaciones para las evacuaciones de masas ocupantes. En el caso de hematomas epidurales, casi siempre si tiene un volumen de 30, independientemente del estado de Glasgow, siempre y cuando no sea menor a 4, ¿no? Nosotros intervenimos quirúrgicamente y si la condición del paciente se mantiene. En el caso que el volumen no sea superior a 30 y hay incluso un desplazamiento menor a 5, un grosor menor de 15 del hematoma y el paciente no tiene una valoración inferior a 8 en el Glasgow, podemos valorar como medida no quirúrgica al momento valoraciones con tomografías seriadas. Entendamos que esta conducta a veces es porque el paciente no tiene un traumatismo craneoencefálico aislado, solo, ¿no? Hay una buena parte de pacientes que son politraumatizados y que tienen otros traumas importantes.
y en el momento, en este caso el epidural, no requeriría una evacuación quirúrgica urgente, ¿no? En el caso del subdural agudo, las indicaciones también son claras, ¿no? Nosotros, si tenemos un hematoma subdural agudo como el que tenemos a la derecha, el otro es un subagudo, con tendencia a la cronicidad. Si es que tiene un grosor superior a 10 y desvía la línea mayor de 5, independientemente del Glasgow, nuevamente, si el Glasgow no es menor a 4, tiene indicación quirúrgica de por sí. Y igual que en el epidural, si es que estas condiciones no son mayores a 10, no hay mayor depresión de 5 y el Glasgow no ha disminuido más de 2 desde el ingreso, en el caso del subdural agudo, podemos tener un manejo expectante a la cronicidad para hacer una cirugía menos invasiva. Cuando las lesiones son de fosa posterior, las indicaciones también son claras, ¿no? Los pacientes cuando tienen efectos de masa en fosa posterior, si es que tienen compromiso y obliteración del cuarto ventrículo, son quirúrgicos casi siempre. Si además de eso hay compresión o pérdida de las cisternas y aparición de hidrocefalia obstructiva también, ¿no? Si es que no hay efectos de masa, nosotros también mantenemos un manejo expectante, ¿no? Y generalmente la cirugía que hacemos es una craneotomía suboccipital. En el caso de las fracturas, los pacientes con fracturas craneales mayores a 1 milímetro y que originan un fenómeno de desplazamiento siempre son quirúrgicas, sobre todo para prevenir la infección. A veces tenemos imágenes, pero el paciente está en un grado 15, sin mayor alteración o con alguna hemiparesia, ¿no? Lo preparamos quirúrgicamente, pero la indicación es básicamente para prevenir la infección y la meningoencefalitis, ¿no? Las fracturas abiertas o compuestas pueden ser tratadas de forma no quirúrgica si no hay evidencia de compromiso neurológico, ¿no? O de depresión mayor a 1 centímetro, como hayamos mencionado anteriormente. Bueno, las otras opciones son propias de la especialidad. Finalmente, ¿cuál es la evidencia actual respecto a la parte fundamentalmente de tratamiento no quirúrgico, médico? Hay un artículo publicado el año 2022 que hizo una revisión de todos los manejos que habían sido a través de metaanálisis evidenciados como manejos que sí son evidenciados de práctica y de resultado favorable para el manejo del TED. El primero de todos es el ácido tranexámico. Ha sido objeto de varios estudios a lo largo del tiempo, pero en el último ensayo controlado aleatorizado se ha sugerido que esto definitivamente tiene un impacto en la reducción de la mortalidad por toda causa dentro de las primeras 24 horas siguientes a la lesión. Entonces, el ácido tranexámico me parece que ya forma parte ya de del arsenal terapéutico en la parte intensiva y es bueno saber que ya tiene una evidencia sostenida. Frente a esto está el otro estado, que es la hipotermia terapéutica. Ya se ha demostrado también que no mejora los resultados neurológicos y el mantenimiento de la normotermia, más bien sigue siendo la estrategia de tratamiento más óptima, ¿no? Las convulsiones. Para el tratamiento de las convulsiones ya se ha determinado que el levetiracetam es el más eficaz frente a la fenitoína. Sin embargo, la dosis todavía no está clara. En cuanto a la osmoterapia, como había mencionado, todavía no se ha observado un beneficio claro a favor de hipertónico o de manitol, ¿no? Y por lo tanto no hay diferencias en la mortalidad o recuperación neurológica a gran escala. La traqueotomía. La traqueotomía precoz, es decir, antes de los 7 días de la lesión, en pacientes con TED, se ha asociado a una reducción significativa de la incidencia de neumonías asociadas a ventilador y por lo tanto de mayor morbilidad. Y esto es una evidencia que ya incluso se maneja, me parece, en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, finalmente, antes de llegar a las conclusiones y las preguntas, voy a presentar algunos casos brevemente para que más o menos conozcamos cómo es que en nuestra realidad manejamos el TEC, ¿no? Este es el primer caso. Este es un paciente que tuvo un accidente. El TEC fue provocado aparentemente por una agresión. Vemos la tomografía al ingreso, ¿no?
El paciente neurológicamente no estaba muy comprometido, pero tenía un hematoma epidural y una contusión hemorrágica frontoparietal asociada a una fractura deprimida, ¿no? El paciente estaba en 14 de Glasgow, me parece, el ingreso. Iniciamos la preparación porque como todo paciente con manejo epidural, con hematoma epidural tiene que tener rápidamente un manejo expectante por lo menos, ¿no? En las siguientes 4 o 6 horas se repitió la tomografía porque hubo una alteración en la valoración del Glasgow y vemos cómo aumentó el hematoma, ¿no? Las contusiones hemorrágicas básicamente. Voy a hacerlo más lento, está un poco rápido la velocidad. Y con eso se decidió ingresar a la sala inmediatamente para hacer la cirugía completa, que es la remoción de la fractura, la evacuación del hematoma y las contusiones provocadas para el alivio del aumento de la presión intracraneal. El paciente ingresó en Glasgow 10-9 más o menos. Luego se hizo el control tomográfico, ¿no? En las siguientes horas, ¿no? Ese es para ver la lesión en la parte ósea, en el pre. Y vemos la lesión como era, ¿no? Era una lesión compuesta. Muy aparte de la lesión que tenía en la parte frontal, también tenía lesión del arco cigomático, ¿no? Y un Lefort 3, ¿no? Como vemos, los pacientes muy raramente son TECs aislados, ¿no? Luego, acá están las imágenes de control post. El paciente recuperó rápidamente, obviamente fue derivado a la unidad de cuidados intensivos donde recibió tratamiento oportuno, tratamiento del edema, ¿no? Se hizo la evacuación, mejoró la desviación de línea media, el edema cerebral disminuyó también y el paciente evolucionó favorablemente con una extubación, me parece, el segundo día, ¿no? El otro caso, bueno, me falló esto. El otro caso es de un TEC severo. Es un paciente que ingresa más o menos en referido de provincias, en un Glasgow de 10, 11, ¿no? Con alteración pupilar, ¿no? Y con evidencia de una lesión en cráneo. ¿No? Voy en la parte ósea. Una fractura deprimida y una contusión. No me parece la ventana parenquimal. Bueno, en él se optó por hacer la cirugía más o menos creo, entre las 12 y 18 horas de descompresión, porque el paciente deterioró más todavía. Empezó a hacer alteración, la actividad de Cushing, que no hemos mencionado, porque el paciente fue derivado rápidamente a la unidad de cuidados intensivos. En este caso se trató de hacer una craniotomía descompresiva lo más amplia posible, ¿no? Para poder darle sustento y soporte del tratamiento antiedema en UCI. Luego se hizo su control tomográfico. Acá sí está el pre y el post, me parece. A ver, vamos a ver. Así es. ¿Ven? El hematoma y la lesión. Un gran hematoma parenquimal izquierdo, provocando un gran efecto de masa, una gran desviación de línea media y un estado de hipertensión intracraneal severa, ¿no? El paciente hizo luego complicaciones, ¿no? En el post. Hizo formaciones de lesiones sospechosas de absceso, recibió tratamiento antibiótico endovenoso por casi 2 meses, ¿no? Evolucionó neurológicamente favorablemente, ¿no? Pero por el lado de malasia que tuvo, siempre tuvo un poco de secuela neurológica. Dicho sea de paso, de una persona joven, 20 y tantos años.
se le hizo una descompresiva, se amplió todo lo que se pudo. El paciente actualmente está ahora a espera de la corrección de su defecto óseo, ¿no? Y el último caso, que también es de un TEC severo, ¿no? Es un paciente que sufre agresión, aparentemente, según refiere él, por un arma de fuego. Nunca se visualizó, nunca se vio. Lo que sí se vio fue la conmoción del diploide óseo en la parte frontal, que ocasionó una lesión intraparenquimal y una hemorragia intraparenquimal. El paciente ingresó en grado 15 al hospital, ¿no? El gasto no disminuyó mucho, se desorientó un poco en las siguientes horas, entonces hubo oportunidad de poder ingresar a sala de operaciones, se hizo una esquirlectomía, se retiró, se evacuó toda la lesión de contusión hemorrágica y de hematoma, y mejoró. No nos hemos enfocado mucho a los TECs por PAFs porque es un capítulo especial, ¿no? Y bueno, sí, siendo que no son tan infrecuentes, tampoco forman parte del nacional, no es muy habitual tener pacientes por PAF en los hospitales, ¿no? Generalmente llegan o no llegan. El paciente, como vemos, entonces recibió su cirugía, hubo que hacer reconstrucción de la parte ósea y evolucionó favorablemente rápidamente en los siguientes días, ¿no? Fue la lesión que tuvo, ¿no? Como vemos, fue una lesión importante que comprometió también la parte frontal, ¿no? Y de nuestra parte, luego de la evacuación pasó un segundo tiempo donde se reconstituyó todo la cavidad craneana, ¿no? Bueno, ya estamos finalizando. El propósito de todo esto finalmente es saber de qué manera nosotros podemos tener un algoritmo de manejo inicial en el TEC y reconocer rápidamente cuáles son estos puntos para poder derivar oportunamente al paciente. Hay fluxogramas y algoritmos un poco extensos, ¿no? Y a veces de difícil aplicabilidad, pero que en realidad lo que tratan de hacer es demostrarnos de que el manejo del TEC está muy relacionado a la comprensión de la fisiopatología y las alteraciones a niveles, como hemos mencionado anteriormente, citológicos y metabólicos, ¿no? Entonces, esa es la parte del manejo inicial, de la hipotensión, la hipoxia y todos los estados alterados en la parte hospitalaria, los que finalmente benefician al paciente. Este es un algoritmo más sencillo y me parece que es el que sí podemos proponer para ustedes en general, ¿no? Hablo en general, no para la parte especializada. Cuando tenemos un paciente con un Glasgow no alterado, ¿no? Tenemos que valorar sus factores de riesgo para poder determinar primero si es que debemos o no recurrir a una tomografía. La radiografía de cráneo ya está evidenciado, no forma parte del manejo y en todo caso su uso debe ser solamente para temas específicos, ¿no? Pero no dentro del manejo del tema. Entonces, reconociendo los factores de riesgo y sabiendo que hay necesidad de una tomografía, la decisión sería hospitalizar, evaluar periódicamente o observar signos de alarma, ¿no? Generalmente en lo ideal debería ser una evaluación neurológica por especialista, pero hemos visto de que básicamente la valoración neurológica es a través de la medición pupilar, ¿no? Y de la valoración del Glasgow. Eso se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier centro de salud, en cualquier hospital. No hay necesidad de que sea el especialista. Si es que la tomografía sale negativa, ¿no es cierto? Pero el paciente todavía tiene algún índice de sospecha, se puede evaluar en las siguientes horas un manejo ambulatorio controlado, ¿no? Que llamamos alta domiciliaria con indicaciones, que generalmente es lo que hacemos nosotros en la emergencia. Cosa diferente es cuando el Glasgow sí está alterado, ¿no? Tenemos un paciente o desorientado o confuso. Si no hay sospecha de necesidad de tomografía, porque ha ocurrido de repente algún evento como el consumo de alcohol, se debe esperar un tiempo prudencial, generalmente entre 6 a 7 horas, para valorar nuevamente al paciente. Y si es que no hay sospecha, se sigue el mismo fluxograma anterior, ¿no? Alta con indicaciones y explicación de los signos de alarma. Si sí hay alteraciones en la tomografía, se debe hospitalizar. Eso sí, la evaluación debe ser hospitalaria,
y para corrección de lo que potencialmente se pueda presentar. En lo ideal, siempre esto ya debe estar manejado por un especialista, ¿no? Cuando el Glasgow está muy alterado, cuando hablamos de un Glasgow moderado, acá ya debe partir el manejo multidisciplinario, ¿no? El manejo inicial, que ya sabemos, el ABCD, el manejo de la vía aérea, la circulación, la parte respiratoria, y nuevamente la indicación del ataque, ¿no? Si el ataque es positiva, se debe hacer la evaluación neuroquirúrgica urgente, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente, con los criterios que nosotros ya manejamos, sobre todo para las masas ocupantes, ¿no? Y la cirugía lo más pronto que se pueda, de acuerdo a la estabilidad del paciente. Si la tomografía sale negativa, en lo ideal debería ir a una unidad especializada para monitoreo, porque se trata de un TEC moderado y que puede tener potencialmente una lesión secundaria, ¿no? Y con mayor razón si es que durante este proceso, a pesar de tener una tomografía negativa, tiene un deterioro clínico, ¿no? Finalmente, un paciente con un TEC severo, con un Glasgow menor de 8, el manejo inicial del ABCD es mandatorio, debe ir a una unidad especializada sí o sí. El control tomográfico debe ser lo más pronto posible, junto con a la par con la evaluación neuroquirúrgica de aplicabilidad inmediata o de manejo de preparación. Y el manejo es conjunto, es quirúrgico y es médico, ¿no? Ese es el éxito finalmente, el éxito y la disminución de la posibilidad de mayores complicaciones en el TEC severo, el manejo multidisciplinario y conjunto, porque nuestra intervención no acaba con nuestra cirugía. Nosotros continuamos observando al paciente, viendo cómo va el desarrollo de las lesiones y sugiriendo en el manejo intensivo la aplicación o no de determinadas actividad terapéutica. Y el paciente también, ¿no? En lo ideal también debería ser desde el prequirúrgico manejado en una unidad especializada, con mayor razón en el post. Bueno, las conclusiones básicamente son las siguientes. El trauma craneoencefálico, por el impacto y la relevancia que tiene, es un trauma que considero es el más importante dentro de todos los traumas. Continúa siendo la causa más frecuente de mortalidad en la población adulta económicamente activa. Los índices de morbilidad y mortalidad siguen siendo altos, no siempre por el no manejo oportuno, sino de repente no el lugar adecuado para poder evaluarlo o el lugar donde debería estar para poder ser manejado, ¿no? De ahí la importancia de tener claros algunos conceptos. Si es que es importante conocer algunos detalles más de la fisiopatología para entender el manejo médico, es mandatorio revisarlo. Las indicaciones quirúrgicas siempre van a ir de la mano con una actividad médica intensiva, lo que mencionaba, el manejo multidisciplinario. Y el éxito de nuestras intervenciones siempre va a estar determinado por el diagnóstico oportuno, ¿no? y la referencia igualmente oportuna. Bueno, les agradezco mucho. Disculpen de repente que me haya extendido un poco. El tema era un poco general. En nombre del Servicio de Neurocirugía del Hospital Loaiza, les agradezco por su atención. Nosotros en el hospital nos caracterizamos junto con todas las demás especialidades por dar lo mejor de nosotros. El trauma craneoencefálico lo manejamos casi siempre en emergencia. Hacemos emergencia 24 horas al día, todos los días del año. Tenemos un equipo de más de 25 médicos entre asistentes y residentes que están abocados al manejo inicial, al seguimiento y a la, ¿cómo no? a la resolución quirúrgica de todo paciente con trauma craneoencefálico, independientemente de su edad o su condición, siempre que sea posible, ¿no? Les agradezco mucho. Si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Bustamante. Felicitarlo por esta gran ponencia, por esta información que nos ha brindado el día de hoy y agradecemos a todos los participantes que se conectaron. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias. Gracias.